cuando se socializaba el proyecto de ley desde la Comisión Especial de la Cámara de Diputados con otros organismos afines, entre ellos la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, y con la Procuraduría General de la República, para regular la administración de los bienes incautados sin que haya una sentencia definitiva. Yo, que abordé el tema en esa ocasión, dije aquí que había que buscar algún mecanismo legal para evitar que una gran cantidad de bienes ocupados al narcotráfico, al lavado de activos y otras actividades ilícitas se continuaran deteriorando, perdiendo valor y sobre todo siendo usufructuados, muchos de ellos por particulares y por las propias autoridades en los diferentes gobiernos, incluyendo fiscales. Ese tema volvió a ser objeto de debates cuando el caso reciente de la fiscal, que se movilizaba en un vehículo sin placa, fue apresada, detenida por la policía, en una práctica común, casi legalizada, en franca violación a la propia norma. Y no es un secreto para nadie que en esa circunstancia de deterioro y usufructo hay una gran cantidad de bienes provenientes de la actividad del narcotráfico y lavado de activos, preponderantemente, a la espera de una sentencia definitiva. Bueno, ayer la Cámara de Diputados conoció y aprobó en primera lectura la pieza de este proyecto de ley, que es una iniciativa del Poder Ejecutivo que viene a regular la ley de extinción de dominio, que exige la regulación y que deberá entrar en vigencia en los próximos meses de este año 2023. Entonces, en el caso del proyecto de ley, lo que se hará es, de la administración de bienes confiscados, decomisados y abandonados, es regular el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos y de otros hechos punibles necesario para el funcionamiento de la ley de extinción de dominio aprobada el pasado año 2022. Es una ley anticipada para poder vender los bienes abandonados, evitando así el deterioro de los mismos y todo lo que conocemos ocurre en el trayecto de lo definitivamente juzgado. Según el objeto del proyecto, se establecerá un sistema de administración, control, mantenimiento de los bienes que sean incautados, secuestrados o abandonados en el curso de un proceso penal o de extinción de dominio, así como su destino final, en los casos en que se disponga su decomiso o se declare la extinción de dominio mediante sentencia definitiva. Para esto, según establece el proyecto, se va a crear el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio, lo que se conoce como el INCABIDE, adscrito al Ministerio de Hacienda, con un consejo directivo y una dirección ejecutiva, cuyo consejo estará conformado por los ministros de Hacienda, Interior y Policía, Economía, el Procurador General de la República, un miembro designado por el Presidente de la República y el director ejecutivo del instituto que regulará la ley de extinción de dominio, el INCABIDE. En el caso de la dirección ejecutiva, se elegirá un director que asumirá la gestión administrativa y tendrá la representación legal de la institución. Entonces, cumplido ese procedimiento, el instituto que regulará la ley de extinción de dominio podrá alquilar o vender esos bienes a terceros, siempre a precios del mercado. En específico, aquellos bienes
que según se establece en el proyecto de ley, tiendan a deteriorarse rápidamente y a despreciarse. Pero además, lo que se busca es evitar que puedan ser usufructuados como ocurre, y hay varios casos en esas condiciones. Y cuando se emita una sentencia definitiva, el incavide, en el caso de alquiler, deberá avisar al inquilino sobre el dictamen para que abandone o entregue el bien en un plazo de 90 días. Los concernientes a las ventas, el artículo 70 establece que la entidad encargada de administrar podrá vender los patrimonios sin esperar una sentencia definitiva de decomiso, y se especifica que solo podrá hacerse con los bienes que requieren un alto costo de mantenimiento, que son perecederos, que tienden a deteriorarse rápidamente, que se desprecian con el tiempo. Entonces eso están hábiles para la venta. Estamos hablando en este caso de casas, de apartamentos, de vehículos, que son los que más rápido se deterioran y son aquellos que más fácilmente son usufructuados. Sobre el dinero obtenido por la venta de esos bienes, el monto se depositará, de acuerdo al proyecto de ley, en certificados de depósito del Banco de Reservas hasta tanto se dicte una sentencia que determine su destino final. Una vez ocurrida la sentencia, si indica la devolución de los bienes incautados o secuestrados, las sumas de dineros adquiridas por las ventas serán devueltas al propietario junto con los intereses generados hasta la fecha. Mientras que, en caso contrario, los fondos serán depositados en una cuenta única del Tesoro del Ministerio de Hacienda y se establece un 10% para de patrimonio entregárselo a la Procuraduría General de la República para la persecución del crimen, un 10% para las instituciones, para otras instituciones, y el 80% será traspasado al gobierno central. Esa parte, yo pienso que ojalá en esa parte sea un poco más explícito el proyecto de ley y se pudiera establecer en el mismo proyecto de ley el uso más adecuado de ese dinero por parte del gobierno de turno, esencialmente en obras de carácter prioritarias y demandadas por las diferentes comunidades. Hay que garantizar realmente cómo el gobierno va a invertir, va a usar ese dinero para que eso no se utilice en politiquería. Aunque el proyecto ya fue aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, pudiera ser objeto de debates en una segunda lectura, incluso hasta ser modificado. Hay que decir que ese proyecto ya fue aprobado en el Senado de la República, lo que significa que si en la Cámara de Diputados es aprobado en segunda lectura, se convertiría en ley. Vamos a ver qué pasa en la segunda lectura, porque hay un interés de que sea convertido en ley en esta misma legislatura, que ya está prácticamente en su fase final. Yo pienso que es una imperiosa necesidad de garantizar que esos bienes incautados no se sigan dañando y que el Estado obtenga la compensación económica por los daños ocasionados y que ese dinero pueda realmente servir para de una forma u otra indemnizar al país y a las provincias y comunidades más afectadas económicamente y que reclaman ser atendidas. Bueno, yo pienso que ese proyecto de ley hay que seguirlo manoseando porque, a mi modo de ver, podría devenir en inconstitucional. Primero, porque recuerda que esa ley la exige la misma ley de extinción de dominio para que la regule. Sí, no me importa quién lo exija. Yo lo que digo que puede devenir en inconstitucional cuando alguien someta un recurso, alguien afectado, porque no es verdad, porque tú tengas un proceso abierto sin que haya una sentencia de lo definitivo, alguien pueda
usufructuar o tomar tu bien, venderlo y guardarte los cuartos sin tu autorización. Yo creo que ahí faltó un elemento fundamental, que es la connivencia del dueño. Porque el Estado no puede convertirse en dueño de lo que no es dueño. Ni el Estado puede utilizar lo que no le pertenece. El Estado es el garante. Es cierto que un bien podría dañarse, pero al Estado no puede dolerle más que a mí mi casa que se dañe. Consecuentemente tiene que mediar alguna forma en la que el Estado, el Ministerio Público, llegue a un acuerdo conmigo y me dé la posibilidad de yo decidir, ¿entiendes?, qué hacer con el bien mío que ciertamente se está dañando, por uso o por desuso, Sí, Aquí se dañan más por uso que por desuso. Exacto. Porque se supone que un proceso judicial dura 4 años. Hay bienes que no quieren devolverlo, Hay procesos judiciales que duran 4 años. Pero una casa, por más que se deteriore, no se explota en 4 años. Tiene plusvalía. O sea que si el proceso judicial se hace de forma correcta, expedita, es igual que un carro. La mayoría de nosotros hemos tenido carros que tienen más de 4 años. Sobre todo el que es pobre. Pero si tú lo explotas usándolo. Exactamente, pero si no, tú lo explotas... se dañan. Sí, Claro, pero es lo que te digo. Años no hay que buscar nada. Pero es lo que te digo, se explotan por el uso y por el desuso. Exacto. En el caso nuestro, la práctica es que se explotan por el uso abusivo, comenzando por las autoridades que son las garantes de esos bienes. Por eso es que el Ministerio Público no tiene moral para hablar del tema. ¿Por qué? Porque todos los ministerios públicos, no todos, para cuidarme, que hasta se le ha hecho un gran porcentaje de ministerio público anda en vehículos que son bienes incautados, que no tienen una sentencia definitiva. ¿Por qué un fiscal que usted quiere que sea honesto, correcto, siendo un fiscal nuevecito, la primera prueba que tú le das es de que sea deshonesto, dándole a utilizar un vehículo de forma irregular? Se le carga ese vehículo, ese fiscal. Pero no es que se les carga. Es que yo tengo cartas en las que le piden a Miriam Germán el cargo de vehículos. Y tengo cartas en las que Miriam Germán llama a la policía para que detenga los vehículos a varios ministerios públicos. O sea, es algo que solamente en este país de mierda tú puedes ver. Que sea la propia justicia. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso es ilegal. No es verdad que por buena que sea la ley, y creo que es una ley buena, pero para que tengamos una buena ley, vamos a ajustarnos a lo que dice la Constitución. Que se lean desde los artículos 140 hasta el 160, y ahí van a encontrar muchas especificaciones constitucionales que hay que preservar. O que se haga una consulta previa de la constitucionalidad de la misma. Bueno, que hagan lo que tengan que hacer. Pero ese punto porque que plantea se supone Adolfo, que el Senado tiene una cantidad de expertos en materia constitucional que debieron darle su visto. Está hecho recurso, la Cámara de Diputados, antes de darle su visto bueno, la Cámara de Diputados también tiene una camarilla de expertos constitucionales. Pero una pregunta, Adolfo. Por ejemplo, cuando a mí se me incauta un bien, yo tengo derecho sobre ese bien. Pero claro, claro, tuyo. Sí. Pero la consulta es que el bien es tuyo. Entonces ese punto que plantea Adolfo necesariamente tiene que ser debatido. La incautación supone una retención, pero ¿por qué te retienen el bien? Bueno, o hasta que yo demuestre, que se demuestre que... No es que demuestre que es tuyo, no. Porque depende. Si es, por ejemplo, digamos... que no es ilícito. Por lavado de dinero. Exacto. Tienes 7 jipetes, espérate. Tú estás preso por lavado. Sí. Esas 7 jipetas. Hasta que no se demuestre que tú la compraste con tu cuarto, están ahí incautadas. Sí. Pero no es que son del Estado. Ahora, cuando haya una sentencia en firme, que haya pasado la etapa ya de lo definitivamente juzgado, entonces el Estado dice, bueno, estos bienes quedaron como parte del Estado. Vamos a venderlo de manera inmediata al precio que ellos dicen, y vamos a darle un 80% a que sé yo quién, pero el Estado no puede vender un bien mío y coger un 20% para el Ministerio Público, un 5% para tal dinero. Hasta que no haya algo mío. Es que lo que están haciendo ahí es hacerlo de forma anticipada. Sí, eso es lo que así le llaman a la ley. Le llaman una ley anticipada a la sentencia definitiva. Preservar daños perecederos que... Sí, pero yo no te he dicho que preserve mi carro. Tú tienes que hablar conmigo. Por ejemplo, cuando se venda un proyecto
ese dinero no se va a manejar hasta que no haya una sentencia Va definitiva. al banco de reserva en un Exacto. certificado. Está bien, pero Y te lo devuelven El con asunto sus es como dice intereses. Adolfo, si el dueño se opone que le vendan su me casa. devuelven una parte. Con sus Porque intereses. la ley Intereses, establece, dice. sí, pero me Con va, sus intereses. pero es que una parte de eso va a ir al ministerio. No, Público. eso si es la parte sentencia es en definitiva. contra. No, no. No, la No. Si la No, sentencia Adolfo. es en contra tuya, Exacto. definitiva. es No, no. definitiva. Pero el problema es Pero que si es a- a tu favor, te La devuelven tu repartición dinero se va a por hacer cuando intereses. haya una sentencia el definitiva. problema es que a mí Y me no, pueden no. condenar, pero demostrarse En que el contra. bien no tiene que ser como es. Sí, ¿Entiendes? Claro. Yo Esa puedo, parte es, yo sí. puedo haber recibido una sentencia en firme, definitiva, pero respecto al bien, No, se pudo haber demostrado que mi bien no tenía nada que ver. sí, claro. Que ese carro me Que lo no dio mi tenía que abuelo. ver con ese caso Te que lo tú estás devuelven con haciendo. sus intereses. Sí, Sí. pero que no, es que yo no pedí que me lo vendan. No pueden venderlo sin mi anuencia. El No hecho sé si me es, entiende. Adolfo, que en No, definitiva, claro, totalmente de salvado acuerdo. Es ese un punto elemento que me tú imagino que planteas, va a generar más debate. Ya ha generado debate, Tiene me que imagino generar. yo. salvado ese elemento que tú planteas, la ley es una necesidad en este país. Salvado ese elemento que tú planteas. Sí, para evitar lo que está ocurriendo. Y Claro, creo evitar lo que está ocurriendo. que una consulta Pero en ese punto es- constitucionalidad Pero que además, previa que está establecido en la Porque Constitución. pudiera alegar, ¿verdad? por ejemplo, constitucional que la gente pierde el derecho. No que lo tú- pierde hasta que no es condenado. Entonces, si no lo pierde, Es sería inocente. inconstitucional, como dice Adolfo. Es inocente Si hasta no lo que se pierde. prueba lo contrario. Si tú me vendes un bien sin la autorización mía, es inconstitucional. Claro, total y absoluto. Por eso que te digo, ese proyecto, y lo estoy sin, de todo modo envíamelo porque me interesa mucho estudiarlo, pero de entrada, sin ser yo el mayor experto en asuntos constitucional que tiene este país, siendo yo un leguleyo en eso, Sí, sí. veo una Sí, porque inconstitucionalidad. como que ellos van a disponer así Sí, porque lo te diga lo la voy ley. a vender. Yo vendí tu vaina porque tú tienes un proceso judicial. Cuando salga te voy a dar todo Sí, tu no, cuarto sí, tú eres enterito. inocente, Y exacto. si yo no quiero que me venda mi carro. Y la creación de esa misma institución que se está creando, porque esa ley tiene por objetivo crear Sí, una sí, institución sí, el instituto que- que va a regular la ley de extinción de dominio. va a generar cuestionamientos. Que va a entrar, tiene que entrar en estos meses ya. Es una ley interesantísima que tiene que ser más abierta, más debatida. Muchos expertos analizando ese tema. Antes de aprobar esa institución, yo procurara la aprobación de el Ministerio de Justicia. Pero, Es que una vaina no tiene que ver con No, ahí no otra. tiene que ver Ministerio de Justicia, ¿Por qué? no tiene. porque Para eso lo Porque que, no que es- habría, no es habría el que ir Ministerio primero al Público. Constitucional a ver. No es el Ministerio Público Porque que va a ser yo- el garante de esos bienes. yo pondría ese instituto bajo la sombrilla del Ministerio de Justicia. No, pero que es otra cosa, lo están aprobando como otra cosa. Sí, pues como otra Además, el cosa. Ministerio de Justicia no puede estar pendiente de tantas vainas. Y de hecho, yo estoy de acuerdo con que esa debe ser una. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el que lo va a retener. Entonces, yo no puedo retenerlo y que otro lo administre. Otro asuma la Sí, pero responsabilidad. quitando la responsabilidad al Ministerio Público con la creación de esta institución. Pero en Pero, este por caso ejemplo, no deberían ¿qué pasaba- quitársela, qué pasaba con porque los el que bienes? el que pide la retención del bien es el Ministerio Público. Sí, pero ¿qué pasaba con los bienes incautados? ¿Qué pasa? Ya con una sentencia definitiva antes de la ley, ¿qué pasa? Antes de la ley de Orar que extinción de exista dominio. todavía. O sea, sin la ley de dominio, ¿qué pasa con los bienes incautados? Aunque tenga una sentencia definitiva. Orar porque existe que ese se bien lo todavía. roban y lo explotan. Yo conozco Entonces, de eso es lo gente, que va a regular la extinción de gente dominio. que estuvo allí, digamos, por Evitar narcotráfico, pero que tiene un Mercedes-Benz del año en que entró. Cuando tenía el proceso judicial, el carro era del año. Y cuando sale, lo encuentra como un carro que le han pasado 72 años por encima. Sí. Te les roban todo. Es una mala práctica propia del Ministerio Público. Y digo al Ministerio Público porque es el garante. Sí, yo conozco un te caso le de- roban la goma, te le roban los aros, te le roban los faroles, te le Yo roban conozco todo. un caso de una persona que cuando fue a buscar su vehículo, que ya o sea, le devolvieron, le debían su vehículo cuando fue a buscarlo donde estaban. Él En dijo- 4 él blogs. dijo, no, ya. Y en casa ajena. Eh, Por eso es razón para tenían encima. Pero cualquiera mata a un tipo con él. ¿Tú entiendes? Aquí pasan cosas que son las que. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Hey, Y no tanto eso, que en un país que un policía o un funcionario del Ministerio Público se coge con cualquier persona que vaya avanzando y entiende de que no ha dado, no ha correspondido con a veces con una cuota o algo,
ya lo acusan de lo que sea y pasa Para trabajo. quedarse Ahora también, bien, sí. La policía Sí. es tan ladrona en ese sentido que No ellos, recuerdo lo que pasaba en la ellos policía. retienen los Déjame mejorar motores, un poco eso. retienen No los saben motores Sin de los batería, motoconchistas sin y se los llevan. Y tú ves los mismos policías andando en los motores retenidos. Ujú. Eso es. Sí, eso dándole es con un banda, ya tú vulgar sabes, robo. dándole con banda, Y no si es se uno. le explotó la goma, ellos se Y- cogen pero yo una acabo goma de de ver- los yo motores. acabo de cambia- ver una camioneta Oye, le en cambian Santiago. transmisión, le cambian Mira, motor. yo acabo de ver una camioneta en Santiago, Ay, ay, nueva. Buenas tardes. Patrón, vaya a eso de las 3, 4 de la tarde, alrededor de los parqueos de Caribe Tour, del Palacio de la Policía, para que usted vea cuando comienzan a salir esos tenienticos, esos sargenticos, en los Civic que se montan, en la Tacoma que se montan, con un salario de 22,000, 23,000 pesos, para que usted vea. Asignado, que no son de Yo acabo de ver en Y el Santiago, patio de la DNCD. saliendo de la policía, ahí en la donde está la sede de la policía, una camioneta que no debe tener más de un año de uso, nueva. Se ve todo. Lo primero que cuando la vi de frente me llamó la atención porque no tenía el logo de la marca de la empresa, se lo quitaron, está nada más el hoyito. Cuando la guagua sale, tiene 4 gomas, distintas las 4, con aros diferentes. Alguien ya se cargó las Sí. 4 gomas de ese Ya, vehículo nuevo Sí, y sin respuesta. Exacto, eso pasa, eso nada más pasa aquí. eso es lo que se busca. Buenas tardes. El policía que tiene el logo, yo necesito uno, se lo Buenas. compro. Saludos, Robinson Pérez del Carrizo. Adelante. Yo quiero preguntarle al patrón algo, que yo escuché una entrevista que le estaba haciendo como una especie de podcast que tiene Robertico Salcedo. Sí. Y José Lalu dijo que en la Cámara, o sea, en el Congreso no hay ninguna iniciativa de ley que pase si no va del Poder Ejecutivo o de la Embajada de los Estados Unidos. Yo quiero saber, quiero que él me corrobore esa información, a ver si es cierto. Bueno, en estos Si un- últimos 3 años, el Congreso de la República se ha convertido en un No, pero esa no es la servir del respuesta. poder Pero él estaba hablando, ejecutivo, él patrón. estaba hablando de cuando él estaba Antes- Dieron esa cuando no es él la era- respuesta porque cuando él ¿cuándo era fue diputado José La Luz? Pero perdóname. Pero Pero esa no es la Cuando él respuesta. era diputado, ¿Cuánto no fue venga a diputado meter José La eso ahora, Luz? patrón. ¿A quién es que Es usted le una está pregunta- preguntando, compañero? Pero que es una pregunta para que edificar, porque José Lalu es Exacto. diputado ahora, él está hablando de tiempo de Danilo, Bueno, él sí, está hablando en el de lo tiempo que de hizo, Danilo, fue referente de Danilo. En el tiempo de Danilo, en los gobiernos del PLD, porque también cuando Leonel, el Congreso era un Congreso sello gomígrafo. Se aprobaba lo que iba del Poder Ejecutivo. Quiero mi Congreso. Ahora, Y quiero mi Congreso. ahora, no es un sello gomígrafo. No es un sello gomígrafo. Son serviles del Poder Ejecutivo. Serviles, una cosa indigna. Han perdido la visión del rol del Congreso. Ahora. Totalmente. Antes no. Totalmente. No, antes estaba mal. Pero el Ahora mal. es peor. Ahora Según es peor, tú. gracias. exacto. Qué barbarazo tú eres. Ahora Coño, solo se aprueban préstamos. Tú me por- buscas ahora lo que se ha aprobado este Por año. eso es que tú te acreditas y Se te ha aprobado- desacreditas. se ha Porque tú aprobado quieres ver una solo misma cosa. préstamo. Solo aprueban préstamos en esta administración. como Pero ahí puros levantan la serviles. mano. Pero el tipo gente te de está la hablando tuya. de una ley. Hay que votarlo. Te Ahí hizo- levanta mano gente de la tuya ¿Cuál? y la del mismo ¿Cuál? PLD. No, no. Claro. No, no. Pero además Claro. él te habló de algo específico, te habló Sí, de le una dije. ley. No, de la, No, que no, solo te se habló de aprueban las leyes, que van que van a la del- embajada americana y que eso no es verdad, ni en el pasado gobierno ni en este gobierno. Del- Ahora hay leyes, compromisos que como un estado pequeño pasan por el sedazo norteamericano. Claro. Ocultar eso sería una Y al final incluso son beneficiosos para el propio país Pero- Y también. en el Congreso, como muy bien dijo José Lalu, en el pasado, muy mal, se aprobaban las leyes que mandaba el Ejecutivo. La que presentaban los legisladores era difícil. Yo aprobé iniciativa mía, durante 8 años, 7 leyes. y fueron al ejecutivo. No. Ah, la tuya no. Entonces lo que la luz dice está mal, excepto cuando las leyes son del No, no, patrón. no, no, no. ¡Guau!